Yellowstone se encuentra actualmente en medio de una situación inusual e inquietante. Las grabaciones recientes del parque no muestran un desastre, sino una ausencia creciente, ya que los animales se están marchando. En todo Estados Unidos, la atmósfera ha cambiado de maneras que se sienten más como un titular apocalíptico que como noticias ordinarias. Tormentas violentas han azotado varios estados sin pausa, incendios han surgido de fracturas en el suelo y ciudades enteras se han sumido en una oscuridad antinatural, ya que la luz del día pareció desvanecerse. Estos eventos no ocurrieron uno tras otro, sino que convergieron, amplificando el miedo y la confusión, dejando a millones de personas preguntándose si esto era caos o una advertencia. Las escrituras nos dicen que antes del fin, las señales se intensificarían, se superpondrían y harían temblar lo que la gente considera normal. No se trata de miedo, sino de discernimiento. Mucho antes de que los titulares reaccionaran, la tierra misma comenzó a agitarse. Cerca del Parque Nacional de Yellowstone, la advertencia no se manifestó como una sola ruptura violenta, sino como algo mucho más insidioso, enjambres de terremotos. No un terremoto masivo que exigiera atención inmediata, sino densos cúmulos de temblores que se repetían incesantemente, vibrando silenciosamente bajo un paisaje que millones consideran estable. Estos no fueron temblores aleatorios esparcidos en el tiempo. Estaban concentrados, persistentes y cada vez más difíciles de ignorar. Los sismólogos describen los enjambres como ajustes de magma y presión de fluidos subterráneos bajo la corteza. Si bien esta explicación suena tranquila y manejable sobre el papel, la historia nos enseña que los momentos más peligrosos rara vez se anuncian con un solo golpe decisivo. Comienzan con repetición, con patrones, con señales que solo se vuelven obvias cuando es demasiado tarde para ignorarlas. Mientras los temblores continuaban, surgió algo más. Se abrieron grietas en zonas geotérmicas, áreas ya conocidas por su calor, pero no por cambios repentinos y drásticos. De algunas de estas fisuras surgieron informes de calor intenso, vapor y explosiones de fuego, que se elevaban donde antes había suelo firme. Los visitantes retrocedieron y los funcionarios cerraron discretamente los puntos de acceso. Las cámaras capturaron momentos que se sintieron menos como geología rutinaria y más como la Tierra exhalando bajo una presión inmensa. Esta combinación de eventos es significativa. Los enjambres de terremotos por sí solos pueden explicarse, y la actividad geotérmica no es nueva. Sin embargo, cuando el temblor, las grietas y el fuego aparecen juntos dentro del mismo marco de tiempo, la imagen cambia. El suelo no se está simplemente ajustando, está respondiendo. Las escrituras siempre han visto la tierra como algo más que un simple escenario. En la Biblia, el suelo reacciona cuando se cruzan los límites divinos, cuando se acerca el juicio o cuando la humanidad se encuentra en un punto de inflexión. Los cimientos de la tierra se estremecen. El Salmo 82, 5 declara, no meramente como poesía sino como una advertencia, que la estabilidad nunca está garantizada cuando fuerzas más profundas están en juego. A lo largo de la historia bíblica, el temblor ha precedido a la revelación. Las montañas temblaron cuando Dios descendió, la tierra se estremeció cuando Cristo entregó su espíritu, y los cimientos se movieron cuando los pactos cambiaron. El temblor nunca fue el fin, fue la señal. Lo que hace que este momento sea inquietante no es la ciencia en sí, sino el momento. Estos enjambres se están desarrollando junto con el aumento de las tormentas, los cielos extraños y la creciente tensión global. No son incidentes aislados, están convergiendo. Y la convergencia es el lenguaje que usan las escrituras cuando las señales de advertencia comienzan a superponerse. La pregunta entonces no es si Yellowstone va a entrar en erupción mañana. Eso no es lo que las señales nos obligan a preguntar. La pregunta más profunda e incómoda es esta: ¿por qué responde el suelo ahora? ¿Simplemente está liberando presión la tierra, o está reflejando un mundo ya al límite de sus límites? Las escrituras afirman que la creación gime bajo el peso de lo que está por venir, y el gemido no ocurre en silencio. Ocurre antes del colapso, antes del nacimiento, antes del cambio. Primero tembló la tierra. Mientras los expertos analizan gráficos y los funcionarios debaten el lenguaje, algo mucho más silencioso se ha estado desarrollando en el terreno. En todo el valle que rodea el Parque Nacional de Yellowstone, la vida silvestre ha comenzado a desaparecer. No de forma repentina, no en pánico, y no en la carrera caótica que suele seguir al peligro. Bisontes, alces, berrendos y mamíferos más pequeños no están huyendo,
se están retirando lenta y deliberadamente, como si siguieran una instrucción que ninguna voz humana ha pronunciado. Lo que hace que este movimiento sea tan inquietante es lo que no es migración estacional, no está impulsado por tormentas o amenazas visibles, y no coincide con ningún patrón conocido registrado durante décadas de observación. En cambio, los animales están abandonando áreas que han ocupado durante generaciones, derivando hacia terrenos más altos en regiones desconocidas sin alarma. No hay estampida, no hay desorden, solo una ausencia, un valle más silencioso que otro. En las Escrituras, la creación nunca es pasiva. La Biblia retrata el mundo natural como receptivo, consciente de maneras que la humanidad a menudo subestima. Romanos 8:22 dice que toda la creación gime, no en confusión, sino en anticipación. El gemido no es pánico, es presión, el sonido que precede a la rotura o al nacimiento de algo. La historia refuerza este patrón. Los animales son conocidos desde hace mucho tiempo por reaccionar antes de terremotos, erupciones y desastres, respondiendo a vibraciones, gases o cambios muy por debajo de la percepción humana. Pero la Biblia añade otra capa: la creación reacciona no solo a la perturbación física sino al cambio inminente, cuando se acerca el juicio, cuando se acerca la intervención divina, cuando cambia el equilibrio, la tierra y sus criaturas se mueven primero. Los humanos, por el contrario, debaten. Analizamos puntos de datos individuales, discutimos definiciones y nos tranquilizamos con palabras familiares como normal y dentro del rango. Cada explicación suena razonable por sí sola, pero la razón tiene una debilidad, tiende a aislar eventos que quizás nunca debieron estar solos. Los animales no aíslan, responden a la señal completa. No esperan confirmación, no necesitan consenso. Se mueven cuando el entorno les dice que es hora. Y lo que están haciendo ahora sugiere que algo bajo la superficie ya no se siente seguro, incluso si todavía parece tranquilo arriba. Esto es lo que hace que la pregunta sea inevitable. Si el suelo se está moviendo, si el fuego y el calor están surgiendo, si las tormentas se están intensificando y si los animales se están marchando silenciosamente antes de que el peligro se vuelva visible, entonces el problema ya no es si algo está sucediendo. El problema es si estamos dispuestos a reconocerlo antes de que sea imposible ignorarlo. ¿Estamos escuchando demasiado tarde, o estamos explicando las advertencias que las Escrituras dicen que se nos dieron por misericordia? No llegó como la noche. No hubo atardecer, ni un oscurecimiento gradual, ni una advertencia de que el día estaba terminando. En partes de Estados Unidos, la luz del día se atenuó abruptamente, como si algo se hubiera colocado entre el sol y la tierra. En ciudades como Nueva York y Chicago, los testigos describieron el mismo momento: calles todavía activas, relojes todavía insistiendo en que era de día. Sin embargo, el cielo arriba se veía mal, pesado, tenue, antinatural. Los meteorólogos señalaron densos sistemas de tormentas, formaciones de nubes en capas y compresión atmosférica capaces de bloquear casi por completo la luz solar. Sobre el papel, la explicación encajaba, pero para quienes estaban debajo, la experiencia se sintió menos como clima y más como una interrupción. La luz del día no se desvaneció, se cortó. En algunas áreas, la visibilidad disminuyó tan repentinamente que el tráfico se redujo sin instrucciones. La gente se detuvo a medio paso, mirando instintivamente hacia arriba, revisando sus teléfonos no para ver el pronóstico, sino para obtener tranquilidad. La descripción más común compartida después fue simple y reveladora: se sintió antinatural. El miedo se propagó silenciosamente, no como pánico, sino como desorientación. La oscuridad durante el día interrumpe más que la visión, interrumpe las expectativas. La vida humana está calibrada a la luz. Cuando ese ritmo se rompe sin previo aviso, la mente siente vulnerabilidad antes de encontrar el lenguaje. Las Escrituras tratan tales momentos con gravedad. En Lucas 9:25, Jesús advirtió sobre señales en el sol y los cielos que precederían a un gran temblor en la tierra. No espectáculos destinados a impresionar, sino perturbaciones destinadas a desestabilizar la falsa confianza. Amós 8:9 va más allá, declarando que llegaría un día en que el sol se pondría al mediodía y la tierra se oscurecería a plena luz del día. En el marco bíblico, la oscuridad nunca es aleatoria, es comunicativa. La oscuridad señala interrupción. Detiene la rutina. Despoja de la certeza. Obliga a la atención.
Es importante destacar que las Escrituras no presentan la oscuridad primero como destrucción, sino como advertencia. Antes del juicio, antes de la rendición de cuentas, antes de la separación final, hay un momento en que la luz se retira lo suficiente como para exponer cuán dependiente es realmente la humanidad de lo que asume que siempre permanecerá. Por eso estos eventos tienen un peso más allá de la meteorología. Las tormentas siempre han existido, y las nubes siempre han bloqueado la luz solar. Pero lo que desconcierta a los observadores no es el mecanismo, es el momento y la concentración. Estos cielos oscurecidos aparecieron junto con la creciente actividad sísmica, patrones climáticos violentos e inestabilidad social, no como incidentes aislados, sino como señales superpuestas. La oscuridad en las Escrituras a menudo precede a la decisión. Egipto la experimentó antes de la liberación, la tierra tembló bajo ella en la crucifixión. Los profetas hablaron de ella antes del día del Señor. En cada caso, la oscuridad no fue el fin, fue el umbral. Lo que sucedió sobre las ciudades estadounidenses puede no marcar un evento final, pero impone una realización incómoda, cuando la luz se puede retirar sin previo aviso. Nada construido sobre la rutina está garantizado. La suposición de que mañana se parecerá a hoy se vuelve frágil en el momento en que el cielo mismo se niega a cooperar. Es por eso que la Biblia enmarca la oscuridad como misericordia antes del juicio. Es una pausa. Una interrupción destinada a despertar la percepción antes de que las consecuencias sean irreversibles. El cielo se oscureció no para anunciar el fin, sino para desafiar la creencia de que todo continuará sin cambios. El impacto no provino de una sola dirección, llegó de una vez. En todo Estados Unidos, el clima extremo comenzó a acumularse sobre el clima extremo, dejando a las comunidades con poco tiempo para recuperarse antes de que llegara el siguiente sistema. En partes de Texas, las lluvias implacables hicieron que los ríos se desbordaran, inundando vecindarios y obligando a las familias a abandonar sus hogares con poco más que lo que podían llevar. Las calles se convirtieron en canales. Los autos fueron tragados y los refugios se llenaron más rápido de lo previsto. Al mismo tiempo, regiones a cientos de millas de distancia enfrentaron el extremo opuesto. Tormentas de nieve severas paralizaron corredores enteros en el medio oeste y el noreste, cerrando autopistas, cancelando vuelos y cortando la energía a miles de personas. En áreas cercanas a Chicago, las condiciones de ventisca borraron la visibilidad, dejando varados a los conductores y al personal de emergencia desbordado. La vida se redujo a modo de supervivencia. Más al oeste, poderosos sistemas de tormentas azotaron California, combinando fuertes lluvias, vientos destructivos y riesgo de deslizamientos de tierra en terrenos ya vulnerables. Millones se vieron afectados no por una catástrofe dramática, sino por una cadena de interrupciones que parecían no detenerse nunca. Esto es lo que destaca, no es que sucedan tormentas. Las tormentas siempre han ocurrido. Es que se están superponiendo, llegando en rápida sucesión, comprimiendo el tiempo de recuperación a casi nada. Inundaciones aquí, nieve allá, sistemas violentos recorriendo múltiples estados dentro del mismo ciclo. El patrón no es aleatoriedad, es escalada. Jesús advirtió que antes del fin, el mundo experimentaría lo que llamó dolores de parto. No un solo momento de colapso, sino olas recurrentes de intensidad que se acercan con el tiempo. Los dolores de parto no anuncian el momento exacto de la llegada, anuncian que el proceso ha comenzado. Mateo 24 no describe una calma interrumpida por un desastre final, describe un mundo cada vez más incapaz de estabilizarse. Una región sufre mientras otra se prepara, los esfuerzos de socorro se superponen, la atención se fractura y el cansancio se instala. La gente comienza a sentir que los sistemas destinados a protegerlos siempre responden tarde. Ese es el efecto más profundo de estas tormentas. Hacen más que dañar la infraestructura, exponen la fragilidad. Las cadenas de suministro se tensan, las respuestas de emergencia se extienden, y las comunidades se dan cuenta de cuán delgado es realmente el margen de seguridad. Y cuando estas presiones aumentan juntas, el clima, los terremotos, la oscuridad, el malestar, la pregunta ya no es si cada evento tiene una explicación. La pregunta es si el patrón en sí está siendo descartado. Las Escrituras no llaman a estos momentos coincidencias, los llama señales, no para provocar miedo, sino para provocar conciencia. Los dolores de parto son dolorosos, repetitivos e imposibles de ignorar una vez que comienzan a intensificarse. Estados Unidos no está experimentando un desastre, está experimentando una convergencia, y la convergencia exige discernimiento.
Mientras la tierra temblaba y las tormentas se intensificaban, la atención se dirigió hacia arriba. Sobre la ciudad de Nueva York, múltiples grabaciones capturaron fenómenos de luz inusuales en el cielo nocturno, objetos brillantes apareciendo sin previo aviso, descendiendo lentamente, flotando brevemente y luego desapareciendo tan abruptamente como habían aparecido. Los movimientos no se parecían a los patrones de aeronaves familiares para los residentes de uno de los espacios aéreos más monitoreados de la Tierra. No hubo explosiones sónicas, ni rastros de propulsión visibles, ni explicaciones inmediatas que satisficieran lo que los testigos habían visto con sus propios ojos. Las reacciones siguieron una división familiar. Algunos se apresuraron a etiquetar las luces como algo sobrenatural, otros las descartaron instantáneamente como trucos de perspectiva, drones o aeronaves mal identificadas. Ambas respuestas pasan por alto el problema más profundo. Las Escrituras advierten constantemente contra los extremos, tanto la certeza imprudente como el descarte descuidado. La Biblia no instruye a los creyentes a etiquetar cada fenómeno inexplicado como divino, ni permite la actitud de que nada más allá de la explicación rutinaria pueda tener significado. En cambio, insta al discernimiento. Lo que hizo que estos avistamientos destacaran no fue solo su apariencia, sino su contexto. Surgieron durante un periodo ya marcado por la agitación sísmica, el clima violento y la inquietud generalizada. En lenguaje bíblico, las señales rara vez son aisladas. Aparecen en grupos, reforzándose mutuamente, planteando una pregunta en lugar de dar una respuesta. Joel 2 habla de maravillas en los cielos y en la tierra, apareciendo juntas, no para distraer, sino para señalar un cambio en la conciencia. El texto no dice que estas señales vendrían con explicaciones adjuntas, ni que serían entendidas de inmediato, dice que serían vistas. Históricamente, las luces en el cielo siempre han atraído la atención en momentos de transición. Civilizaciones antiguas las registraron antes de guerras, colapsos o puntos de inflexión. En las Escrituras, las señales celestiales a menudo preceden al juicio, la liberación o la revelación, no como el evento en sí, sino como el anuncio de que el tiempo avanza. Aquí es donde la precaución importa. Llamar a estas luces ángeles sin evidencia va más allá de lo que permiten las Escrituras. Al mismo tiempo, descartarlas como insignificantes simplemente porque son incómodas de considerar refleja otro tipo de presunción, la creencia de que la realidad siempre debe encajar dentro de lo que ya se entiende. La Biblia permite el misterio sin rendirse a la especulación. Las señales, por definición, apuntan más allá de sí mismas. No son el destino, son indicadores. Interrumpen la rutina lo suficiente como para obligar a la atención, luego se retiran, dejando atrás una pregunta que perdura más allá del avistamiento mismo. En Nueva York, una ciudad definida por la iluminación constante, estas luces destacaron precisamente porque no se comportaban como las innumerables otras que llenan sus cielos. Aparecieron brevemente, desestabilizaron las expectativas y desaparecieron, sin dejar una narrativa clara detrás. Y ese puede ser el punto. Las Escrituras enseñan que las señales están destinadas a alertar, no a entretener. No se envían para satisfacer la curiosidad o alimentar argumentos, sino para despertar la percepción. Cuando los cielos comienzan a comportarse de manera desconocida en momentos de inestabilidad generalizada, la respuesta bíblica no es pánico ni indiferencia, sino atención. La pregunta no es qué eran estas luces. La pregunta es por qué tantas señales en la tierra y en el cielo aparecen al mismo tiempo. La presión ya no se limita a un solo lugar, un titular o una crisis. Es global, en capas y se acelera en todo el mundo. Las tensiones continúan aumentando, los conflictos se expanden, las alianzas se tensan y los rumores de guerra se propagan más rápido que la resolución. Incluso cuando las armas callan en una región, el malestar estalla en otra. La sensación de inestabilidad ya no es distante o abstracta. Se ha convertido en parte de la conciencia cotidiana, dando forma a los mercados, la política, los viajes y la forma en que las personas piensan sobre el futuro. Jesús advirtió que esto sucedería. No describió una sola guerra anunciando el fin, sino un clima de conflicto, naciones contra naciones, el miedo multiplicándose y la propia tierra temblando bajo los sistemas humanos. Su advertencia no pretendía crear pánico, sino corregir una falsa expectativa de que la historia seguiría siendo manejable hasta el último momento. Las Escrituras presentan una imagen diferente, un mundo que pierde gradualmente el equilibrio.
Lo que hace que este momento sea distinto es la convergencia, agitación natural, fragmentación social, tensión política, confusión espiritual. Cada uno de estos ha existido antes, pero rara vez se intensifican juntos. Cuando lo hacen, la Biblia lo trata como una señal de que el peso de la historia está cambiando. Estados Unidos se encuentra incómodamente dentro de esta imagen, no porque sea más pecaminoso que otros, sino porque se le ha confiado influencia, libertad y visibilidad. Las Escrituras son claras sobre este principio: a quien mucho se le da, mucho se le exigirá. Cuando la presión aumenta a nivel mundial, emergen puntos focales, lugares donde las corrientes culturales, políticas y espirituales chocan con mayor fuerza. Esa colisión no es un castigo por defecto, es una exposición. La presión revela sobre qué se construyen los sistemas. Muestra si la estabilidad descansa en la verdad o en la conveniencia, en la convicción o en la comodidad. Bajo tensión, la unidad superficial se fractura y las creencias prestadas colapsan. Es por eso que los periodos de inestabilidad global a menudo coinciden con la búsqueda espiritual. Cuando las garantías fallan, surgen preguntas más profundas. Es importante destacar que las Escrituras no invitan a la especulación sobre los plazos. No se dan fechas, no se autorizan cuentas regresivas, y ninguna voz tiene permiso para declarar la hora. Lo que se ordena es la vigilancia. La vigilancia no es miedo, es claridad. Es la disciplina de prestar atención sin sucumbir a la histeria. Jesús describe las señales no como acertijos que resolver, sino como advertencias que atender. Cuando las guerras escalan, cuando el miedo se propaga por las naciones, cuando la tierra tiembla y las sociedades se tensan, la respuesta bíblica es la preparación, moral, espiritual y personal. La preparación hace preguntas diferentes, no cuándo sucederá, sino ¿estoy preparado si sucede? No quién tiene la culpa, sino qué se está revelando. El peligro no es que la gente vea las señales y entre en pánico. El mayor peligro es que normalicen todo hasta que nada pueda despertarlos. Las Escrituras advierten constantemente contra esa postura, la llaman ceguera, no porque falte información, sino porque se resiste al significado. Por lo tanto, la pregunta sigue abierta, deliberadamente. ¿Son estos eventos perturbaciones aisladas en un mundo caótico? ¿O son señales convergentes que presionan a la humanidad hacia un momento que las Escrituras dicen que llegará sin previo aviso? Sin fechas, sin pánico, solo vigilancia y preparación. En medio del ruido, la velocidad y la distracción constante, apareció algo inesperado. En Times Square, un lugar conocido mundialmente por sus anuncios parpadeantes, el exceso comercial y el movimiento implacable, imágenes de Jesús se mostraron abierta e inconfundiblemente por un breve momento. Las pantallas que normalmente venden todo lo demás llevaban un mensaje diferente. La gente dejó de caminar, las conversaciones se desvanecieron y los teléfonos se levantaron no para desplazarse, sino para grabar lo que muchos no esperaban ver allí. La reacción fue llamativa. Algunos se quedaron en silencio, otros inclinaron la cabeza, unos pocos lloraron en voz baja. No fue organizado como suelen ser los eventos modernos. No hubo una sensación de espectáculo que buscara atención. En cambio, hubo un peso y una atmósfera de convicción que se asentaron sobre la multitud sin instrucciones. En una ciudad que rara vez se detiene, algo hizo que la gente se detuviera. Esto no fue aislado. Por toda Nueva York, los desfiles de Navidad avanzaron con una claridad casi desafiante en el clima cultural actual. Jesús no fue reducido a simbolismo o nostalgia, su nombre, su imagen y su historia se colocaron al frente y al centro, reconocidos públicamente sin disculpas. Se formaron reuniones de adoración y canciones de alabanza resonaron por calles mejor conocidas por las sirenas y el ruido del metro. Eventos de avivamiento atrajeron a la gente no con promesas de entretenimiento, sino con un hambre silenciosa, no resuelta y profundamente personal. Y, sin embargo, la respuesta no fue unánime. Junto a la reverencia, hubo burla, junto a la adoración, escepticismo, junto al hambre, resistencia. Las redes sociales se llenaron de reacciones divididas. Algunos celebraron la audacia, otros la descartaron como irrelevante o vergonzosa. Surgió una tensión familiar, la misma tensión registrada a lo largo de las Escrituras siempre que la luz se vuelve visible en espacios oscuros. La Biblia es consistente en este punto, la luz no entra en la oscuridad sin resistencia. Cuando la verdad se nombra abiertamente,
sigue la división, no porque la verdad cree división, sino porque la revela. Jesús mismo advirtió que su presencia expondría las fallas incluso entre aquellos que se creen unificados. Es por eso que momentos como este importan. No son pruebas de avivamiento por sí solos, son indicadores de la colisión entre la convicción y la comodidad, la fe y la familiaridad, la reverencia y la resistencia. La luz y la oposición surgen juntas porque la exposición exige respuesta. La neutralidad se vuelve más difícil de mantener. En la historia bíblica, el reconocimiento público de Dios a menudo aparece justo antes de las grandes transiciones. No porque el reconocimiento cause agitación, sino porque la agitación crea espacio para que surja la verdad. Cuando los sistemas se tensan y las certezas se erosionan, el nombre de Jesús no se desvanece. Se vuelve más claro, más agudo, más confrontacional a las suposiciones de la era. Lo que se desarrolló en Nueva York refleja este antiguo patrón. No todos se regocijaron, no todos creyeron, pero nadie pudo decir honestamente que no sucedió nada. Y esa es la tensión que las Escrituras describen con tanta precisión: cuando la luz se eleva más alto, la resistencia se vuelve más fuerte, pero también lo hace la claridad. La separación se vuelve visible, y las elecciones se vuelven inevitables. En el corazón de la ciudad más visible de Estados Unidos, el nombre de Jesús se pronunció de nuevo. No en voz baja, no en privado, sino públicamente. Y la respuesta reveló exactamente lo que la Biblia dice que haría: cuando la luz brilla más, las sombras no desaparecen, reaccionan. Después del temblor de la tierra, los cielos oscuros, las tormentas, las señales de arriba y el nombre de Jesús levantado públicamente una vez más, la pregunta surge naturalmente, silenciosamente para algunos, urgentemente para otros: ¿está Cristo regresando pronto? La Biblia aborda esta pregunta con precisión y moderación. No ofrece fechas, no autoriza plazos. Jesús mismo dejó esa frontera inequívocamente clara: el día y la hora no se le dan a la humanidad. No porque Dios retenga la esperanza, sino porque la fijación en el tiempo distrae de la preparación. Las Escrituras no dicen calcula, dicen vigila. Las señales descritas a lo largo de los Evangelios no están destinadas a satisfacer la curiosidad, están destinadas a interrumpir la complacencia. Terremotos, tormentas, guerras, miedo, división, luz y oscuridad que surgen juntas, estos no son marcadores en un reloj de cuenta regresiva. Son indicadores de condición, que revelan el clima espiritual del mundo a medida que se mueve hacia un momento señalado. Esa distinción importa. Cuando Jesús habló de su regreso, lo comparó con un relámpago, repentino, inconfundible e imposible de ignorar. Sin sirenas de advertencia, sin un periodo de ajuste gradual, la vida continuando como de costumbre hasta que deja de hacerlo. Por eso las Escrituras enfatizan la preparación sobre la predicción. El peligro no es perder una fecha, el peligro es asumir que siempre habrá más tiempo. Aquí es donde muchos malinterpretan el propósito de las señales. Las señales no son el regreso, las señales son la misericordia que viene antes. Sirven como interrupciones, momentos que sacuden la rutina, exponen la falsa seguridad y obligan a que surjan preguntas más profundas. Preguntan en qué confiamos, dónde descansa nuestra esperanza y si nuestra fe es un hábito heredado o una convicción viva. En cada generación, los creyentes han lidiado con esta tensión. Pero las Escrituras sugieren que cerca del fin, la tensión se intensifica: no claridad en todas partes, sino presión en todas partes; no unidad en todas partes, sino separación en todas partes. La luz se vuelve más brillante, la resistencia se vuelve más fuerte, las elecciones se vuelven más claras. Y, sin embargo, el mensaje sigue siendo consistente: sin pánico, sin histeria, sin retirarse a la negación. La vigilancia es calma, la preparación es sobria, la fe es firme. Estar preparado no significa retirarse del mundo, significa vivir alineado, honesto ante Dios, despierto a los tiempos y arraigado en la verdad en lugar del miedo. La Biblia nunca presenta la preparación como obsesión, la presenta como fidelidad en la vida ordinaria, llevada a cabo con conciencia eterna. Entonces, ¿está Cristo regresando pronto? Las Escrituras responden con otra pregunta: ¿estamos listos si lo hace? Esa es la única pregunta que las señales pretenden dejar atrás. Entonces las cámaras, los turistas y los científicos también comenzaron a verlo. Desde el rango norte hasta los valles fluviales, miles de animales estaban en movimiento.
bisontes en manadas masivas, osos pardos moviéndose con una prisa poco común. La parte más extraña fue que se movieron no en un pánico caótico, sino en líneas perfectas, con la cabeza hacia adelante, los ojos fijos, ignorando todas las fuentes de comida y agua en el camino. El seguimiento GPS reveló más tarde que algunas manadas cubrieron distancias de más de 180 kilómetros sin romper la formación, como si fueran guiadas por un comandante invisible. El veterano guardaparques Ian Mackenzie, con más de 4 décadas de servicio en el parque, admitió que nunca había visto nada igual. He estado aquí a través de incendios, terremotos, ventiscas, momentos en que los animales tuvieron que huir para sobrevivir, dijo. Pero esto es diferente. No huyen de algo que podamos ver, huyen de algo que no podemos. ¿Hubo una fuga de gas subterránea? No. El equipo sísmico no detectó ninguna erupción volcánica inminente, ningún pico en los campos magnéticos, ningún patrón climático inusual. En sus informes, los biólogos notaron que, según el comportamiento estacional, finales de julio debería ser un momento en que estos animales se centran en buscar alimento y conservar energía, no en embarcarse en migraciones masivas. Sin embargo, en el contexto espiritual, el patrón era inquietantemente familiar. Las escrituras hablan de la creación misma gimiendo en respuesta al peso de un mundo caído y a la aproximación de una conmoción divina. A lo largo de la historia, los animales a menudo han servido como la campana de alarma de la naturaleza, desapareciendo de las costas antes de los tsunamis, trasladándose a terrenos más altos antes de las inundaciones. Pero nunca antes Yellowstone, el corazón de la naturaleza salvaje de Estados Unidos, había presenciado un éxodo tan unificado e inexplicable. Se sintió como un mensaje, una advertencia escrita no con palabras, sino en la marcha constante de pezuñas y patas por los valles. A medida que las manadas desaparecieron más allá del horizonte, una pregunta permaneció en la mente de científicos y creyentes: si los animales perciben algo que nosotros no podemos, ¿cuánto tiempo nos queda antes de que llegue lo que temen? Yellowstone cayó en una quietud antinatural. El viento se había calmado, los insectos estaban en silencio y las estrellas colgaban en el cielo sin un parpadeo. Pero exactamente a las 2 de la madrugada, una extraña vibración comenzó a moverse por el suelo, un sonido tan profundo que eludió los oídos y fue directo a los huesos. Los locales lo describirían más tarde no como ruido, sino como una presencia, constante, deliberada e implacable. Era como la respiración de una criatura gigante durmiendo bajo tierra, dijo Sarah Mitchell, quien ha vivido cerca del manantial Grand Prismatic durante más de 3 décadas. Podía sentirlo en mi columna vertebral. Me pesaba el pecho, como si la tierra estuviera viva debajo de mí. Los instrumentos sísmicos colocados en todo el parque lo captaron rápidamente, un zumbido de baja frecuencia que registraba precisamente 1825 Hz. Este no es un número aleatorio. Estudios acústicos han demostrado que este rango de vibración provoca una profunda ansiedad en los mamíferos, una inquietud primordial que los obliga a moverse o esconderse. En otras palabras, es una frecuencia que la naturaleza reserva para advertir. Sin embargo, cuando los científicos del Servicio Geológico de E.U. examinaron los datos, se quedaron desconcertados. Ningún terremoto, ninguna oleada de magma, ningún desplazamiento de placas tectónicas. La lectura no mostraba nada que pudiera producir tal sonido. La doctora Rebecca Stone, parte del equipo de investigación, admitió en una transmisión en vivo: hemos descartado actividad volcánica, fractura de hielo y movimiento de gas subterráneo. Este zumbido no tiene explicación científica actual. Las teorías naturales fueron y vinieron. Algunos especularon sobre profundos cambios hidrotermales, otros culparon a acuíferos subterráneos bajo presión. Pero cada posibilidad colapsó bajo escrutinio. El zumbido era demasiado constante, demasiado perfecto, demasiado controlado. Sin embargo, en el marco bíblico, el misterio parecía encajar en un antiguo patrón. Isaías 12 y 20 describe un tiempo en que la tierra se tambaleará como un borracho y será removida como una choza, y su transgresión será pesada sobre ella. Los profetas hablaron de la propia creación siendo sacudida, no por fuerzas aleatorias, sino por la mano de Dios señalando que el juicio estaba cerca. Para muchos que lo escucharon, el sonido se sintió menos como caos y más como una cuenta regresiva, una advertencia medida desde lo profundo de la corteza, una fuerza que se acerca justo fuera de la vista.
Y si el éxodo masivo de los animales fue su respuesta a ese sonido, entonces quizás la humanidad fue la verdadera audiencia de su mensaje. En las primeras horas de la mañana, mientras el zumbido continuaba en oleadas, algunos residentes salieron de sus casas y se quedaron afuera en el aire fresco de la noche. No podían ver nada inusual, pero cada instinto les decía que algo había cambiado. Sobre los géiseres y las fumarolas, el parque permanecía quieto, pero debajo, algo estaba despierto. Lo que sucedió a continuación en Yellowstone solo profundizaría el misterio y plantearía preguntas aún más inquietantes. La piscina Black Diamond siempre había sido una de las maravillas más tranquilas de Yellowstone. Escondida de los senderos más concurridos del parque, era conocida por su superficie espejada, una quietud profunda y vítrea solo rota por volutas de vapor que flotaban perezosamente en el aire. Los turistas que la visitaban a menudo la describían como pacífica, casi sagrada. Esa paz terminó sin previo aviso. Al mediodía del 30 de julio de 2025, la tierra bajo la piscina Black Diamond se estremeció una vez, apenas lo suficiente para registrarse en los monitores sísmicos. Luego, sin la acumulación gradual típica de la actividad térmica, la piscina explotó hacia arriba en una violenta columna de vapor y agua hirviendo. El sonido fue diferente a todo lo que los guardaparques habían oído antes, un chillido agudo y penetrante superpuesto al rugido, descrito por un testigo como un grito de la propia tierra. Vapor escaldante rodó hacia afuera en grandes penachos blancos, oscureciendo el sol durante varios minutos. Trozos de roca mineralizada fueron arrojados a docenas de pies en el aire. Los árboles cercanos temblaron por la onda de choque, sus agujas brillando con condensación repentina. El equipo del parque capturó la erupción en su totalidad, pero los datos plantearon más preguntas que respuestas. Los sensores revelaron un pico en la presión subterránea, pero no el aumento gradual que precede a la actividad normal de géiseres o piscinas. El cambio fue abrupto, como si una fuerza masiva hubiera presionado contra la Tierra desde abajo, y luego se hubiera liberado en un único y explosivo exhalación. Los geólogos lucharon por clasificarla, admitió un investigador del USGS. No hay nada en el registro térmico que coincida con este evento. Fue como si la erupción de la piscina hubiera sido desencadenada por algo fuera de nuestros sistemas geotérmicos conocidos. Para quienes tienen una lente espiritual, el momento tuvo un peso aún mayor. La imagen era inconfundible, una herida abierta en la superficie de la Tierra, sangrando vapor y humo, haciendo eco de la agitación profética descrita durante siglos. En Mateo 24:7, Jesús advirtió sobre terremotos en diversos lugares como parte de las señales que preceden al fin. Pero aquí, no fue un terremoto, fue la propia tierra gritando, desgarrada de una manera que se sintió tanto física como simbólica. Los que lo presenciaron de primera mano dijeron que la erupción no solo se veía violenta, se sentía personal, como si la tierra estuviera enviando un mensaje. Un guardaparques, con la voz temblorosa en una entrevista posterior, dijo: «He visto erupciones antes. Son ruidosas. Son calientes. Son peligrosas. Pero esto se sentía vivo, como si algo quisiera que lo viéramos». El vapor finalmente se disipó, revelando un paisaje cambiado. Alrededor del borde de la piscina, las formaciones minerales se habían fracturado en formas irregulares, y nuevas y tenues aberturas siseaban silenciosamente como si el suelo aún estuviera exhalando. La piscina Black Diamond en sí parecía más oscura, su superficie ya no era un espejo quieto, sino una masa inquieta y arremolinada. Desde el éxodo de animales hasta el misterioso zumbido, y ahora esta violenta herida en la tierra, la secuencia de eventos estaba formando un patrón. Algo se estaba moviendo debajo de Yellowstone, algo que no encajaba perfectamente en el lenguaje de la geología, y cada vez era más difícil ignorar la posibilidad de que estos no fueran eventos naturales aislados, sino parte de una advertencia mucho mayor en desarrollo. Cuando el vapor de la violenta erupción de la piscina Black Diamond finalmente se disipó, aquellos que permanecieron en la escena se encontraron con una vista inesperada. Donde momentos antes solo había una piscina oscura y revuelta, ahora yacía una masa de agua como nada que Yellowstone hubiera mostrado antes, una cuenca perfectamente quieta de azul lechoso y ópalo. El color era hipnotizador. Bajo el sol del mediodía, brillaba como si estuviera infundido con luz desde abajo, cambiando suavemente entre tonos de turquesa pálido y perla. La superficie parecía tranquila, invitadora, incluso serena, un contraste extraño y casi desconcertante con el caos que la había dado a luz apenas unas horas antes.
Los turistas que se tropezaron con ella describieron una sensación de asombro, como si estuvieran ante algo de otro mundo. Pero la belleza era una máscara. Los científicos se apresuraron a emitir advertencias. El tono lechoso, explicaron, no era signo de pureza, sino el resultado de partículas de sílice suspendidas, evidencia de una actividad hidrotermal elevada y agua peligrosamente sobrecalentada justo debajo de la superficie. Cualquiera que se atreviera a acercarse demasiado arriesgaría lesiones o la muerte instantánea. Este no es un lugar para detenerse, advirtió la doctora Rebecca Stone del USGS. Lo que están viendo es inestabilidad. El sistema debajo de esta piscina está lejos de estar asentado. Para quienes ven los eventos a través de una lente bíblica, la escena tenía una resonancia más profunda y escalofriante. En 2 Corintios 11 y 14, el apóstol Pablo advierte que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Aquí, ante sus ojos, estaba una metáfora perfecta del gran engaño de los últimos días, algo impresionante a la vista, pero que ocultaba un peligro mortal bajo su superficie. El contraste era imposible de ignorar. Días antes, Yellowstone había temblado con un zumbido profundo e inquietante. Los animales habían huido en una formación antinatural. La tierra había gritado a través de la erupción de la piscina Black Diamond. Y ahora, como para calmar los sentidos, la tierra ofrecía esta visión de belleza tranquila, una ilusión que ocultaba la inestabilidad que hervía debajo. Un guardaparques lo expresó sin rodeos, es como si el suelo te sonriera mientras esconde un cuchillo a tu espalda. Para los espiritualmente despiertos, la piscina azul lechosa no era un don reconfortante de la naturaleza, era una advertencia de que no todo peligro viene con ruido y fuego. A veces, las trampas más peligrosas son las que parecen seguras, las que te adormecen y te hacen bajar la guardia. La piscina yacía en silencio, reflejando el cielo, como si desafiara a los espectadores a acercarse. Pero debajo, las mismas fuerzas que habían sacudido la tierra seguían agitándose, ocultas a la vista, pero plenamente vivas. Fue un recordatorio de que las apariencias pueden ser los engaños más peligrosos de todos. Y las advertencias de Yellowstone estaban lejos de terminar. Lo que vino después se trasladaría de la tierra a las aguas de la nación, llevando el mismo mensaje inconfundible. En la primera semana de agosto de 2025, Estados Unidos despertó con una visión que parecía sacada directamente de las páginas de la profecía. En varios estados, aguas que durante mucho tiempo habían fluido claras ahora sangraban carmesí. Los primeros informes llegaron de pequeños pueblos a lo largo de los afluentes del río Mississippi. Los lugareños se despertaron y encontraron las orillas teñidas de rojo, el agua espesándose como si estuviera infundida de pigmento. En cuestión de horas, escenas similares surgieron a lo largo de tramos del río Colorado, luego de comunidades rurales en el medio oeste. La transformación no fue gradual, fue como si una mano invisible hubiera vertido color en las vías fluviales de la nación durante la noche. Para media mañana, fotografías aéreas tomadas desde helicópteros de noticias mostraban curvas enteras del río brillando de un profundo escarlata bajo el sol. Desde arriba, los patrones eran inquietantes, entradas y canales laterales ramificándose como venas, todos llevando el mismo tono antinatural. Pescadores y navegantes fueron los primeros en dar la alarma. No es barro, dijo un experimentado pescador en Missouri, con la voz temblorosa. He visto inundaciones y sedimentos, pero esto es algo más. Es como si el propio río estuviera sangrando. Los científicos se apresuraron a ofrecer explicaciones. Las teorías iniciales apuntaban a floraciones de algas rojas o perturbaciones minerales causadas por cambios climáticos recientes, pero estas fueron de corta duración. El fenómeno estaba ocurriendo simultáneamente en estados ampliamente separados bajo diferentes condiciones climáticas y en ríos sin conexión directa. Las probabilidades de un evento natural tan coordinado eran ínfimas. Para aquellos versados en las escrituras, la imaginería era inconfundible. Apocalipsis 16:4 declara, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de agua, y se convirtieron en sangre. En el calendario profético, tal evento no es una peculiaridad de la naturaleza, es una señal, un juicio, una llamada de atención para un mundo que se ha apartado de su creador. Los ríos rojos por sí solos habrían sido suficientes para captar la atención de la nación. Pero, en verdad, no fueron la primera señal. Apenas una semana antes, habían comenzado a llegar informes del oeste.
Incendios forestales estallaron en California, Oregón, Montana y partes del suroeste. Estos no eran los incendios de movimiento lento de temporadas pasadas, se movían como seres vivos. Las imágenes satelitales asombraron a los meteorólogos. Las líneas de fuego avanzaron más rápido de lo que los patrones de viento podían explicar, saltando barreras de contención como si fueran impulsadas por una fuerza invisible. Los bomberos hablaron de muros de llamas surgiendo contra el viento, consumiendo vecindarios enteros en horas. En un valle de Montana, las llamas atravesaron 12 millas de bosque en una sola noche, dejando solo tierra quemada y columnas de humo visibles a 50 millas de distancia. Luego, mientras el humo aún flotaba en los cielos, los ríos comenzaron a cambiar. Afluentes del Mississippi, tramos del río Colorado e innumerables arroyos del medio oeste se volvieron de un escalofriante color carmesí intenso casi de la noche a la mañana. La transformación llegó sin previo aviso, como si la tierra y el agua hubieran entrado en la misma conversación, con una semana de diferencia, cada uno declarando su propio veredicto. La yuxtaposición era escalofriantemente familiar para quienes conocían las palabras del profeta Joel: mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Joel 2:30. La secuencia pareció deliberada. Primero el fuego, luego la sangre. El bosque, los pulmones mismos de la tierra, ardieron con furia antinatural. Los ríos, salvavidas para las comunidades y la agricultura, reflejaban el color de la sangre. Uno golpeó el aire que respiramos, el otro, el agua que bebemos. Juntos, formaron un retrato de una nación bajo asedio, no por ejércitos humanos, sino por fuerzas que trascendían el control humano. Para algunos, estos eventos seguían siendo coincidencias, extraños, pero en última instancia explicables con el tiempo. Para otros, el patrón era innegable, una cascada de advertencias, cada una más fuerte que la anterior. En el lapso de días, Estados Unidos había visto sus cielos llenarse de humo y sus aguas correr rojas. Si la propia Tierra estaba entregando un mensaje, era uno que ya no podía ser ignorado. Y aún así, la historia de Yellowstone no había terminado. Las señales se estaban desplazando de los ríos y bosques a los cielos mismos. Lo que vino después sacudiría los cielos y conmovería el alma. Ocurrió a última hora de la tarde del 10 de agosto de 2025. En varios estados de EU. Los informes llegaron primero de Texas, luego de Kansas, luego de las llanuras de Nebraska. La gente comenzó a señalar al cielo. Allí, muy por encima de las nubes de verano a la deriva, una figura radiante tomaba forma. Los testigos la describieron con una mezcla de asombro y temblor: un hombre vestido de blanco, luz emanando de su rostro como si el sol mismo hubiera elegido morar allí. Brazos extendidos en un gesto tanto de bienvenida como de mando. La imagen no era una voluta de nube fugaz, ni un juego aleatorio de luz solar. Tenía forma, definición y una presencia inconfundible. Durante casi 7 minutos, la figura permaneció inmensa e inmóvil, visible para miles de personas distribuidas en cientos de millas. En algunos pueblos, las campanas de las iglesias sonaron sin que ninguna mano humana las hiciera sonar. En otros, multitudes se reunieron en silencio en campos y estacionamientos, rostros vueltos hacia arriba, teléfonos olvidados en sus manos. Los vídeos comenzaron a inundar las redes sociales, mostrando la misma imagen imposible desde docenas de ángulos, cada uno confirmando al otro. Sin embargo, cuando los meteorólogos revisaron sus instrumentos, no encontraron nada inusual. Los escaneos de radar no mostraron anomalías, los satélites meteorológicos capturaron solo patrones de nubes estándar. Era como si la figura solo fuera visible para el ojo humano, como si la tecnología misma no fuera invitada a presenciar el momento. Para los creyentes inmersos en las Escrituras, el paralelo fue instantáneo e ineludible. Mateo 12:30 habla de un tiempo en que verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aunque no sonó ninguna trompeta, aunque ningún juicio final cayó en ese instante, la escena llevó el peso inconfundible de esa profecía. Algunos que la vieron cayeron de rodillas donde estaban, lágrimas corriendo por sus rostros. Otros se quedaron paralizados, el vello de sus brazos erizándose mientras un calor, no del sol sino de algo más profundo, los lavaba. Un granjero en Oklahoma más tarde lo describió simplemente: sabía en ese momento que él era real. Sabía que nos estaba observando y sabía que nos estaba advirtiendo.
los escépticos ofrecieron teorías alternativas, refracción atmosférica, formaciones de nubes inusuales, trucos de perspectiva, pero ninguna pudo explicar la consistencia compartida de la imagen, ni el hecho de que en cada vídeo las proporciones y la postura de la figura eran idénticas, inalteradas por el ángulo, la distancia o la luz. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, la figura comenzó a desvanecerse. La luz se adelgazó, los bordes se difuminaron y la forma se disolvió en el blanco a la deriva de las nubes. Pero la quietud que dejó atrás perduró mucho después. Para aquellos que la presenciaron, el significado fue inconfundible. Esto no fue un patrón aleatorio en el cielo, fue una señal, un recordatorio de que los cielos todavía hablan, y que sus mensajes aún pueden perforar el ruido de una era incrédula. Al dar paso el verano a los primeros indicios de otoño, la anticipación comenzó a crecer, no solo entre los astrónomos que habían marcado la fecha meses antes, sino entre aquellos que veían un tiempo profético en los eventos recientes. El 8 de septiembre de 2025 prometía un raro eclipse lunar total, un espectáculo visible en gran parte del mundo. Pero para aquellos que habían estado observando las señales desarrollarse en la Tierra, el agua y ahora en el cielo, fue más que un evento celestial, se sintió como una cita divina puesta en movimiento mucho antes del primer amanecer en la historia humana. En el horizonte de los eventos futuros, una fecha ahora se destaca, el 8 de septiembre de 2025. Esa noche, si los cielos están despejados, millones mirarán hacia arriba para presenciar un raro eclipse lunar total. Los astrónomos lo describen en el lenguaje de la ciencia: la sombra de la Tierra se deslizará lentamente sobre el rostro de la Luna, atenuando su brillo plateado hasta un gris apagado antes de transformarlo en un cobre profundo y bruñido, finalmente en una esfera carmesí. Pero para aquellos que han estado observando la cadena de señales recientes, los incendios, los ríos rojo sangre, la imagen en el cielo, esto será mucho más que una curiosidad astronómica. La Biblia ha hablado durante mucho tiempo de un momento así. Joel 2:31 declara: el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes del gran y terrible día del Señor. Para muchos, el eclipse que se aproxima se siente como el siguiente sello en una serie de advertencias ya inscritas en la tierra y el cielo. En contexto profético, el momento se siente deliberado. Primero vino el fuego que consumió los bosques y oscureció el aire. Luego las aguas fluyendo carmesí, como en lamento. Luego los cielos llevando la semejanza del Hijo del Hombre. Y ahora la luna está a punto de reflejar el color del juicio, su transformación un eco celestial de lo que ya se ha proclamado abajo. Los astrónomos pueden calcular el momento hasta el segundo. Pueden decirnos dónde en el mundo será visible, cuánto durará y qué tono de rojo puede tomar, pero no pueden explicar por qué los titulares del mundo parecen marchar al unísono con el horario del cielo. Podemos predecir eclipses con siglos de antelación, admitió un científico planetario, pero no podemos predecir los eventos que hacen que la gente los mire de manera diferente. Eso es lo que me inquieta. Cuando llegue esa noche, algunos se reunirán en oración, creyendo que están presenciando una confirmación divina de advertencias escritas en fuego y agua. Otros mirarán hacia arriba y verán solo luz doblándose a través de la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, ya sea interpretado como profecía o física, será imposible de ignorar. Y cuando el eclipse se complete, la luna volverá a desvanecerse a plateado. Pero para aquellos que observan, no será solo otra noche en el cielo volviendo a la normalidad. Será un recordatorio de que la secuencia se está construyendo, de que un capítulo está cerrando solo para dar paso al siguiente, y de que la conclusión señalada se acerca cada vez más. Cuando se ven de forma aislada, cada uno de los eventos de las últimas semanas podría ser desestimado. El éxodo de animales en Yellowstone podría etiquetarse como una rareza de la naturaleza. El zumbido profundo e inexplicable podría archivarse como un misterio acústico. La violenta erupción de la piscina Black Diamond podría llamarse un raro evento geotérmico. Los ríos rojos podrían culparse a las algas, los incendios a la sequía, la imagen en el cielo a los patrones de nubes y la luna de sangre a la mecánica celestial. Pero juntos, forman algo mucho más potente, un tapiz profético tejido a través de la tierra, el agua y los cielos. La Biblia no habla de los últimos días como marcados por un solo evento aislado. Jesús, en Mateo 24, habló de dolores de parto, una serie de eventos que aumentan en frecuencia e intensidad. Como contracciones, cada uno se acerca más al momento final, cada uno más difícil de ignorar que el anterior. Estos no son accidentes aleatorios de la naturaleza, son advertencias coordinadas,
un crescendo de señales divinas que le dicen a la humanidad que el tiempo es corto. El éxodo de animales susurró primero, la propia naturaleza percibiendo lo que el hombre no podía. El zumbido bajo Yellowstone fue el tamborileo de una cuenta regresiva invisible. La violenta erupción desgarró la piel de la Tierra, una herida que ningún científico pudo explicar por completo. La piscina azul lechosa nos recordó que la belleza puede ocultar la muerte. Luego vino la unión de fuego y sangre, tierra y agua, unidas en un grito de advertencia. La figura en el cielo reveló que los cielos todavía hablan, y la luna de sangre selló la secuencia con una señal que los profetas registraron hace miles de años. El patrón es claro para aquellos que están dispuestos a verlo: tierra, agua, cielo, todos testificando. Estas no son voces compitiendo, sino un coro, y el mensaje es urgente. Vivimos en una era en la que la distracción se ha convertido en una forma de vida. El ruido constante de los ciclos de noticias, el entretenimiento y las búsquedas personales impiden que muchos eleven la vista para ver las señales. Las Escrituras advierten que en los últimos días, muchos serán engañados, adormecidos en la complacencia por falsas seguridades de paz y seguridad. Sin embargo, para aquellos que están espiritualmente despiertos, estos eventos no deben ser temidos, deben ser atendidos. La vigilancia espiritual en esta hora significa resistir el engaño y proteger el corazón contra el cansancio del mundo. Significa vigilar con la misma intensidad que Jesús mandó en Lucas 9:36, velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis dignos de evitar todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Las señales han sido dadas. La pregunta ya no es si son reales, es si responderemos. Las trataremos como curiosidades para debatir o como una misericordiosa advertencia para preparar nuestras almas. Los tornados y trombas marinas en Florida fueron manifestaciones del poder y la autoridad de Dios, y las acciones de los dos testigos servirán como testimonio de su soberanía sobre la creación. Volviendo a la profecía, en ese momento, habrá un terremoto masivo que matará a 1/10 parte de la población de la ciudad. Perecerán 7.000 personas, y los que sobrevivan serán reprendidos y glorificarán al Dios vivo. El terremoto en Florida lo demuestra de nuevo. La conmoción sísmica será cataclísmica, hará temblar los cimientos mismos de la tierra y desatará una destrucción a una escala sin precedentes. Los edificios se derrumbarán, las calles se abrirán y el caos reinará supremo mientras la ciudad se ve envuelta en un torbellino de devastación. El terremoto en Florida sirve como una vívida ilustración del cumplimiento de la profecía y la inevitabilidad del juicio divino. Tal como predijo el profeta, la tierra temblará, y los malvados serán humillados. Sin embargo, incluso en medio de la destrucción, hay esperanza, esperanza en la promesa de redención y la seguridad de que los propósitos de Dios prevalecerán en última instancia. La Biblia afirma que cuando esta profecía se cumpla en los últimos tiempos, muchas personas se arrepentirán por haber rechazado a Dios y su amor. Rogarán por misericordia y perdón, pero ya no estará disponible. La salvación es la gracia de Dios, el don de la libertad de nuestros pecados que Jesús hizo posible al tomar el castigo por nuestros pecados en la cruz. A través de este don, 1 Juan 1:9 promete que si confesamos nuestros pecados, aquel que es fiel y justo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Esta es una de las promesas más importantes de las Escrituras. Nos da libertad y esperanza para el futuro. Dios es fiel y diariamente nos invita a encontrar una nueva vida en respuesta a esa fidelidad. Suena demasiado bueno para ser verdad, suena demasiado fácil. Aunque pueda parecer demasiado bueno para las palabras o completamente diferente de cualquier cosa que hayas experimentado antes, es la verdad de Dios. Esta es la belleza y el misterio de la gracia, recibir un perdón que no merecemos. A veces parece que la vida cristiana se trata de ser salvado y luego ayudar a otras personas a ser salvadas. Pero cuando profundizamos un poco más, descubrimos que ser salvados significa que no solo somos salvados de algo, nuestros pecados, sino también para algo. Es importante darse cuenta de que somos salvos de nuestros pecados, pero también es importante darse cuenta de que somos salvos para algo. Somos salvos para poder llevar a cabo el propósito por el cual Dios nos tiene en la tierra, compartir las buenas nuevas de la gracia de Dios y ser las manos y los pies de Cristo en este mundo, mostrando el amor de Dios a través de nuestras acciones. Recibir la salvación a través de Jesucristo no es el final del proceso de ser salvado, es el comienzo de un proceso de toda la vida de ser moldeados cada vez más en las personas que Dios pretende que seamos.
Esto significa parecernos cada vez más a Cristo, algo que hacemos en agradecimiento por nuestra salvación. A medida que nos parecemos más a Cristo, Dios obra a través de nosotros para compartir el amor y la gracia de Cristo con el mundo. La salvación es el don gratuito que Dios nos ofrece. Nuestras vidas vividas de una manera que agrada a Dios son nuestras ofrendas de acción de gracias a Dios. Estas señales muestran que el regreso del Señor se acerca. Las Escrituras también enseñan que ninguna cantidad de bondad humana, obras humanas, moralidad humana o actividad religiosa puede ganar la aceptación de Dios o llevar a alguien al cielo. El hombre moral, el hombre religioso, y el inmoral y no religioso están todos en el mismo barco. Todos fallan en alcanzar la perfecta justicia de Dios. Después de discutir al hombre inmoral, al hombre moral y al hombre religioso en Romanos 1, 18-38, el apóstol Pablo declara que tanto judíos como griegos están bajo pecado, que no hay justo, ni aun uno, Romanos 3, 9-10. A esto se añaden las declaraciones de los siguientes versículos bíblicos, Efesios 2, 8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tito 3, 5-7, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Romanos 4, 1-5, ¿qué diremos, pues, que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Mas al que obra, no se le cuenta el pago como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, sino que cree al que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ninguna cantidad de bondad humana es tan buena como Dios. Dios es perfecta justicia. Debido a esto, Habacuc 1:13 nos dice que Dios no puede tener comunión con nadie que no tenga perfecta justicia. Para ser aceptados por Dios, debemos ser tan buenos como Dios. Ante Dios, todos estamos desnudos, indefensos y sin esperanza en nosotros mismos. Ninguna cantidad de buena vida nos llevará al cielo ni nos dará vida eterna. ¿Cuál es entonces la solución? La solución de Dios. Dios no es solo santa perfección, cuyo carácter santo nunca podemos alcanzar por nosotros mismos o por nuestras obras de justicia, sino que también es amor perfecto y está lleno de gracia y misericordia. Debido a su amor y gracia, no nos ha dejado sin esperanza y sin solución. Romanos 5, 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la buena noticia de la Biblia, el mensaje del Evangelio. Es el mensaje del don del Hijo de Dios que se hizo hombre, el Dios hombre, vivió una vida sin pecado, murió en la cruz por nuestro pecado y fue resucitado de la tumba, demostrando tanto el hecho de que es el Hijo de Dios como el valor de su muerte por nosotros como nuestro sustituto. Romanos 1, 4, quien fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santificación, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo Señor nuestro. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. La tierra no está inquieta por el malestar o las guerras, sino como movimientos dentro de la propia tierra, terremotos, hambrunas, perturbaciones en la naturaleza. Y eso nos devuelve a Yellowstone. ¿Podría lo que estamos viendo aquí, este temblor, este pulso, esta extraña presión bajo nuestros pies, ser uno de esos dolores de parto? ¿Podría el latido del supervolcán ser más que geología? ¿Podría ser espiritual? Las Escrituras dicen que la creación gime, esperando que algo sea revelado, Romanos 8:22. Ese gemido puede ahora resonar a través del parque nacional más famoso de Estados Unidos. Y los animales no lo están ignorando. El suelo no lo está ignorando. Solo nosotros lo estamos haciendo. Mientras Yellowstone tiembla desde abajo, algo igualmente extraño está sucediendo arriba en los cielos. En varios estados de Estados Unidos, desde Missouri hasta Texas, Arizona hasta Florida, un nuevo tipo de misterio se está propagando.
No es algo que puedas ver, es algo que escuchas o sientes. Un zumbido bajo y monótono, casi inaudible a veces, pero persistente. Los residentes lo describen como una onda, una vibración en el aire, no fuerte, pero inquietante. Hace temblar las ventanas, activa las alarmas de los autos, lo que es peor, parece no tener fuente. Las estaciones de noticias locales han informado sobre ello. El zumbido llega después del anochecer, generalmente alrededor de las 8 de la tarde, y dura horas. Las autoridades regionales verificaron todo: gasoductos, patios de ferrocarril, fábricas, subestaciones eléctricas, incluso instalaciones militares. Todas las fuentes dieron negativo. Aún así, el sonido continúa. Algunos lo llaman un ruido mecánico, otros dicen que se siente biológico, como si algo vivo lo estuviera produciendo. El núcleo de ingenieros lo investigó. También lo hicieron las compañías de servicios públicos. Incluso aeropuertos e industrias locales negaron su participación. Pero aquí está la parte extraña: esto no está sucediendo solo en un lugar. Los informes de este sonido espeluznante provienen de todo el país e incluso a nivel mundial. La BBC lo cubrió en 2009. El fenómeno ha sido apodado el zumbido. Los investigadores han creado mapas para rastrearlo. Un académico en Canadá ha pasado años recopilando testimonios. Algunos sugieren que está causado por ondas de radio de baja frecuencia, otros piensan que es geológico. Aún otros culpan a trastornos del oído interno o incluso al estrés psicológico. Pero ninguna de estas teorías explica el tiempo compartido, el efecto compartido, el peso espiritual. En las Escrituras, el sonido a menudo precede al movimiento divino. En Éxodo 19, cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, hubo truenos, relámpagos y notablemente un fuerte toque de trompeta. No fue hecho por el hombre, no fue simbólico, fue sobrenatural. Y se hizo cada vez más fuerte hasta que Dios mismo habló. ¿Es posible que lo que Estados Unidos está escuchando ahora no sea un sonido de fuente humana, sino un sonido del cielo? Muchos que escuchan el zumbido dicen que no se comporta como el sonido normal, parece moverse a través de sus cuerpos. No es escuchado por todos, solo por algunos. Deja una sensación de inquietud. Pocos lo han descrito como una llamada, aunque no puedan entender lo que dice. Otros afirman que se siente como si la tierra estuviera de luto. ¿Podría ser una trompeta? No un instrumento de latón literal, sino una frecuencia, una advertencia divina en una forma que apenas estamos comenzando a sentir. En 1 Corintios 3 y 52, Pablo escribió que los muertos resucitarían a la última trompeta. Y en el libro de Apocalipsis, cada toque de trompeta desata juicio sobre la tierra. ¿Qué pasa si esto es